Prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, retomó sus actividades tras recibir medidas alternativas por la Corte Provincial dentro de las investigaciones por presunto tráfico de influencias. Juez de Garantías Penales dictaminó arresto domiciliario en contra del expresidente Abdalá Bucaram tras la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Asamblea Nacional aprobó la ley contra el consumo y microtráfico de drogas, la misma que otorga más autoridad a los municipios para los controles. En menos de 24 horas recuperan vehículo robado gracias a dispositivo de rastreo satelital instalado en el automotor. Una persona fue detenida. En lo internacional, en Estados Unidos, último adiós al hombre afroamericano que murió en manos de la policía. Así empieza la noticia, emisión estelar. Jueves 4 de junio, amigos televidentes, buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo a la noticia. Les tenemos completa información de lo que ocurre en Ecuador y el mundo. Adrián. Charlie, queridos amigos, muy buenas noches. Así es, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, acudió a su despacho bajo las medidas alternativas dispuestas por la Corte Provincial de Justicia y luego se pronunció en sus redes sociales. Por su parte, la fiscal general Diana Salazar, en un comunicado, cuestionó al órgano judicial por no acoger el pedido de prisión preventiva contra el prefecto Morales. La detención con fines investigativos lo empeñó hasta las 4:30 de la mañana en la corte, pero en cuestión de minutos salió un prefecto sin pestañear. Sin comentarios. Mañana a trabajar. El Guayas sigue adelante. Sin prisión preventiva, pero con grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentación periódica. Acudió al Consejo Provincial para continuar con sus labores y abajo lo esperaba un movimiento que le ha jurado lealtad. En el país hay quienes han cometido un error y muchos errores y andan libres. ¿Por qué querés juzgar a un hombre que se la jugaba por la provincia del Guayas? Un hombre que ha arriesgado hasta su vida. En un comunicado, la fiscal general mostró su profunda preocupación, pues había pedido prisión preventiva. Hoy más que nunca, las víctimas de estos reprochables actos de corrupción demandan justicia. Su combate debe ser integral. Un compromiso continuo de la sociedad y la función judicial. La prisión preventiva en el Ecuador es una medida que la doctrina conoce como de última ratio. Horas antes, su abogado informó que del debido proceso no han encontrado ninguna evidencia. Con esta boleta de detención hacen allanamientos, detienen a las personas, en menos de 24 horas le formulan cargos y los dejan privados de su libertad. Afortunadamente la ley y la Constitución y los jueces garantistas. Según la Coordinación General de Comunicación, el prefecto del Guayas puede pronunciarse sobre la obra pública o algún tema administrativo, menos sobre su proceso judicial por sugerencia de su equipo de abogados. Minutos más tarde, sin embargo, apareció por el balcón de su despacho, pero tampoco hubo discurso. Y seguiré. Aunque después de almuerzo sí hubo video. Espero que todos los prefectos y los alcaldes tengan el mismo tratamiento y que no se trate de una dedicatoria política. No soy un ladrón, ni protejo ni solapo ladrones. En la referente denuncia penal incluyo el establecimiento de responsabilidades de mi círculo familiar cercano, incluyendo a los hijos de mi actual esposa. Fuentes cercanas al partido informaron que al margen de las divergencias, alcaldes y asambleístas analizarían su futuro inmediato al interior del Consejo durante toda la tarde de este jueves. Demostraré que mis ciudadanos guayasenses y el Partido Social Cristiano que me dieron la oportunidad de servirlos no se equivocaron. Informó Jorge Escobar. Y un juez de Garantías Penales del Guayas ordenó el arresto domiciliario en contra del expresidente de la República, Abdalá Bucaram, tras la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. A través de las redes sociales, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que un juez de Garantías Penales emitió medidas alternativas a la prisión preventiva, arresto domiciliario, contra el expresidente de la República, Abdalá B. Fiscalía del Ecuador lo procesa por presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Fue un fiscal y encontró un arma, que es un arma
que le fue regalada por el señor y el señor general Paco Moncayo cuando Adara era presidente de la República. La detención del exmandatario se dio en medio de las primeras diligencias ejecutadas por parte de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado. Fue un allanamiento al domicilio del exfuncionario tras vincularlo en un caso de presunto peculado en la compra de insumos sanitarios del Hospital del Seguro. Sin embargo, la defensa del acusado aseguró que durante la audiencia de formulación de cargos no se mencionó esa investigación. Solo se basaron en el arma de fuego encontrada en su poder y que, según su abogado Fernando Rosero, era parte de un obsequio recibido durante su mandato nacional. Nunca se habló de peculado, nunca se habló de evidencias, nunca se habló absolutamente nada. Se habló es que Bucaram comercializa todo el territorio nacional. Son armas biológicas, armas químicas. Culminada la audiencia, el exmandatario fue trasladado hasta su domicilio, donde actualmente se encuentra cumpliendo con la disposición judicial, resguardado por la presencia de un miembro de la Policía Nacional. El proceso de instrucción fiscal durará 30 días hasta que la parte acusadora logre reunir los indicios suficientes para continuar con la acción en su contra. Informó José Morales. Agentes de la Policía Judicial y Fiscalía allanaron las instalaciones del municipio de Guamote en la provincia de Chimborazo, donde se investiga un presunto delito de peculado tras sobreprecios en la compra de insumos médicos en la emergencia sanitaria. Durante la diligencia se incautaron computadoras y también documentación. Por su parte, el alcalde de Guamote, Delfín Quispe, no se ha pronunciado al respecto. Y el esfuerzo de las autoridades municipales se multiplica frente a la lucha contra el COVID-19 en Guayaquil. Julio César Saona conversó con la alcaldesa Cintia Viteri, quien aseguró que no debemos precipitarnos para pasar a semáforo verde. Escuchemos lo que dijo. Las acciones para enfrentar el COVID-19 no se detienen. En esta ocasión llegaron hasta Bastión Popular, en donde los kits de alimentación y desinfección fueron entregados a las familias de la zona. Todo nuestro equipo de fumigación, desinfección, desratización, los médicos que casa a casa realizan el triaje respiratorio de las pacientes que lo necesitan, de manera que, lo hemos dicho, vamos a continuar todo junio, vamos a sobrepasar las 300.000 familias y con ello llegaremos a los sectores más necesitados de Guayaquil. Ese es el desafío, creo que los números nos han indicado, tenemos una sostenibilidad en las cifras a la baja, en la tasa de mortalidad y en la hospitalización. Yo creo que hoy Guayaquil, con el tema del hambre, se va a recuperar. La alcaldesa Cintia Viteri aseguró que en tema coronavirus vamos avanzando poco a poco. Pensar en un semáforo en verde es muy precipitado. Y gracias a Dios, hasta el día de ayer teníamos 17 días con muerte cero por encima de lo normal. El nivel de contagios bajó. De la primera, que era 3.3, el nivel de contagio, ahora estamos en 1.2 en el nivel de contagio. Significa que la gente de un día para otro no tiene igual trabajo, no tiene cómo empezar y no tiene qué comer. Entonces nosotros vamos a seguir vía convenio con Naciones Unidas, la Iglesia y Banco de Alimentos, repartiendo alimentos. Y que están preparados para un segundo brote. Toda la maquinaria municipal está en marcha. Se quiere vencer al COVID-19 en Guayaquil. Las cifras que dio tanto el IES como el Ministerio de Salud respecto de la disponibilidad de camas UCI fue preocupante. En niños no hay una sola cama UCI desocupada. Y en el Teodoro Maldonado, en los que dependen del Seguro Social, tampoco. Entonces tengo que ir midiendo. Nosotros, por nuestro lado, atención intermedia, tenemos todas las camas que sean necesarias para un segundo rebrote, todas con oxígeno, medicina, pruebas y médicos. Informó Julio César Saona. Este viernes retoman sus operaciones los buses de transporte intraprovincial, es decir, los que circulan de cantón en cantón dentro de la provincia de Guayas y cuyo semáforo está en amarillo o verde. Hasta este jueves, tanto las boleterías como los andenes de buses del terminal terrestre de Guayaquil lucían vacíos, pero todo está listo siguiendo los protocolos de bioseguridad para la atención a los usuarios. 16 de las 19 cooperativas intraprovinciales reinician sus actividades entre cantones, cuya semaforización está en amarillo o verde.
son aquellas que funcionan dentro de la provincia del Guayas, que estas son las cooperativas intraprovinciales. Hay 4 cantones que aún se encuentran con semáforo rojo dentro de la provincia, que son Juján, Balao, Palestina y Playas. Hacia estos destinos aún no estarán atendiendo las cooperativas. Las operaciones se efectuarán de lunes a sábado desde las 6 horas hasta las 19:30, tanto en la terminal de Guayaquil como en la municipal ubicada en Pascuales. El domingo no habrá salida de buses y las unidades circularán al 50% de su capacidad. Los transportistas deben cumplir con la desinfección de las unidades. Los asientos deben estar también con señalética para que no vayan 2 personas juntas. El bus que no cumpla con estas medidas no podrá salir con pasajeros desde la terminal terrestre. Por nuestra parte estamos listos. Esperemos que los terminales también estén listos. Es decir, no solo Guayaquil, no solo Quito, sino el resto de terminales. El representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, dijo que espera que la ANT revise la tarifa emergente. No es una tarifa para largo, sino durante la emergencia para cubrir justamente el 50% de desocupación. Normalmente no va a alcanzar para la operación porque vamos a llevar un 50% menos de asientos. Estos costos alguien tiene que cubrirlo porque la transportación no tiene, en este momento, 3 meses hemos estado parados, no ha habido plan de contingencia. Se tiene previsto que el 15 de junio se reabra el servicio de buses interprovinciales, informó Rosalena Vázquez. Mientras que en Quito, un operativo de agentes de la Policía Judicial puso en evidencia que aproximadamente 7.000 pruebas de COVID-19 estaban en proceso de cambio de fecha de caducidad. En un allanamiento urgente decomisaron etiquetas y el producto que ofertaban en el mercado. Información generada a través de una denuncia fue clave para que agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios lleguen hasta una empresa de comunicación ubicada en el sector de Ciudad Bicentenario. En un acto urgente, los policías ingresaron a dichas instalaciones encontrando evidencias de una denuncia que revelaba una supuesta alteración en la fecha de caducidad de un lote de pruebas rápidas para detectar coronavirus. Mi cliente canceló $60,550 por unas pruebas COVID. Estas pruebas COVID han sido reetiquetadas en cuanto a su fecha de expiración y otra información más. De acuerdo a información policial, cerca de 7.000 unidades se caducaban en 6 semanas, ante lo cual a los dueños del lote les surgió la brillante idea de alterar la fecha. Comenzaron a trabajar en nuevas etiquetas y para no perder el dinero invertido, le extendieron la vigencia por 1 año más. Un producto que ha sido importado desde la China. Los agentes de la judicial encontraron evidencias como nuevas etiquetas y pruebas que estaban en proceso de alteración de las fechas, es decir, de forma inescrupulosa y sin pensar en la salud de las personas. Supuestamente pretendían extender la vida útil de las pruebas rápidas. Se puede encontrar imprimiendo en una parte de estas instalaciones las nuevas fechas de caducidad y en otras oficinas sacando las fechas anteriores de caducidad. Un operativo que puso al descubierto, de acuerdo a la documentación, la presunta importación ilegal de 65.000 pruebas rápidas. De estas, más de 47.000 ya fueron vendidas. El perjuicio al fisco al no pagar impuestos ascendería a varios miles de dólares. Es decir, que este producto llegó al país, fue internada legalmente. El trabajo policial, que tuvo el respaldo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, dejó la incautación de 17.700 pruebas y la detención para investigaciones de 5 personas. Que muchas pruebas fueron alteradas la fecha de caducidad, que fenecía en 45 días, pero que fue puesta para el 30 de agosto del 2021. Como que el coronavirus se convirtió para muchos en la oportunidad de hacer dinero, sin importar la salud de los ecuatorianos. En Quito informó Iván Casamen. Frente a las aglomeraciones registradas en el servicio de rentas internas en el norte de Guayaquil, el SRI recordó a la ciudadanía que pueden realizar sus trámites vía online sin evitar exposiciones. Para quienes deseen ir a las oficinas en el nuevo horario de atención, es desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. A fin de evitar largas filas y aglomeraciones en los exteriores de las oficinas del Servicio de Rentas Internas en Guayaquil, el SRI insiste a los usuarios que usen los canales digitales para realizar sus trámites en línea. Servicios como enviar sus declaraciones, como recuperar la clave del SRI en línea, como hacer consultas de matrícula, como imprimir los certificados de cumplimiento tributario, como inscribirse en el RU para la persona natural, como actualizar una actividad de la persona natural. Todo aquello lo puede hacer completamente en línea y no únicamente en este momento de pandemia. Estos servicios están habilitados desde el año 2019.
A través de la página web www.sri.gov.es, escoge el trámite que desea realizar, por ejemplo, inscripción o actualización de RUC. Y en cada uno de esos casos se le va a ir habilitando las siguientes secciones que deberá ir llenando hasta llegar a feliz término, por supuesto, de que el proceso finalizó adecuadamente. La directora nacional del SRI informó que el sistema ha estado completamente operativo. Durante estas 9 semanas, entre abril, mayo y la primera semana de julio, tenemos más de 40.000 registros de actualizaciones de RUC en línea. Y para quienes necesariamente deban acudir a las oficinas. Se ha habilitado la opción de cita previa. Acuerda una hora, un día para acudir a la oficina. Están ubicadas carpas. Desde el día lunes específicamente se realizaron columnas diferenciadas para que los ciudadanos puedan ingresar. El tema del horario, como usted bien mencionó, pues ya se ha anticipado la hora de inicio de 8 a 2 de la tarde, Roselena. Informó Roselena Vázquez. El presidente Lenín Moreno inauguró un centro médico para pacientes con coronavirus en la parroquia Coloncha, en la provincia de Santa Elena. Asimismo, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, repartió kits alimenticios a los habitantes de esa ancestral población peninsular. Con la presencia del presidente Lenín Moreno y varias autoridades de gobierno y de la provincia de Santa Elena, se inauguró el centro médico Señor de las Aguas, como homenaje al patrono de la parroquia Colonche. Esta casa de salud, que tendrá una capacidad para 72 camas, albergará a pacientes con síntomas de coronavirus. En su corto discurso, el primer mandatario resaltó la unidad y el esfuerzo de las instituciones del Estado y de Santa Elena, que hicieron para que esta obra sea una realidad. Ese centro médico que ha unido el esfuerzo, no digo el sacrificio, únicamente el esfuerzo, el buen talante sobre todo, la confianza, la fe en que las cosas se pueden hacer, y aquí está. Aquí este centro médico en el cual veo que ha colaborado hasta Inmobiliaria. Es decir, todos a una, con un solo propósito, el proteger la salud de nuestros ciudadanos. Los pobladores de Colonche se sienten satisfechos por esta nueva casa de salud que beneficiará a más de 50.000 familias de las comunidades peninsulares. Parientes de nosotros que, por ejemplo, morían, salían de la comuna Bambil Collao, Bambil de Secho, Félix Cordero. Aquí, llegando al cruce Palmar, ya no regresamos porque el paciente ya había muerto, pero ahora aquí hay oxígeno, hay todo. Entonces aquí ya se va a salvar un poco de gente. Por su parte, la ministra María Paula Romo señaló que esta provincia fue una de las más afectadas con la pandemia. Es por esto la importancia de la entrega de esta casa asistencial para suplir las emergencias de los habitantes de la zona norte de la península. El mes pasado ya hay un descenso importante. Santa Elena tuvo en abril algo más de 900 defunciones. El mes pasado bajaron a 300, lo que nos da una medida de que ya, ojalá, lo peor ha pasado, pero no hay que confiarnos, tenemos que seguir tomando todas las medidas. En un mes aproximadamente tenemos un espacio para 72 camas que van a ayudar definitivamente al tema de salud, garantizar una salud integral dentro del territorio y también de esta manera aliviar al centro de la ciudad en la provincia de Santa Elena. Este centro de salud médico integral que tiene laboratorio, área de emergencia, que consta con una ambulancia, que tiene áreas de administración. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Y roban vehículo a un ciudadano fuera de su vivienda en el sur de Guayaquil. El perjudicado logró recuperarlo gracias a un dispositivo de rastreo satelital instalado en el automotor. Una persona fue detenida en el operativo. No había pasado ni un mes que había adquirido ese carro y lo dejó estacionado fuera de su casa. Pero la madrugada de ese jueves se lo robaron. Esto ocurrió en la ciudadela Santa Mónica, en el sur de Guayaquil. El perjudicado además manifestó que ya lo daba por perdido, que lo estarían desmantelando. Pero una llamada le devolvió la tranquilidad. Amaneció, en este caso golpe de 6:30 de la mañana, fue que mi esposa se dio cuenta que el vehículo no estaba fuera de la casa. Enseguida comenzamos a llamar a rastreo satelital que tiene el vehículo. A los 15-20 minutos ya me tenían localizado el vehículo. Estamos siguiendo el procedimiento de la Policía Nacional, pues el carro... Su automotor había sido detectado en el sector del Cisne 2, cerca del Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil, en un garaje. A lo que llegamos estaba metido en un garaje, no me dejaban entrar porque no teníamos permiso de la persona, del dueño de la casa, tenían retenido al dueño del garaje.
más no al ladrón del vehículo, no apareció nunca. Una persona fue detenida para investigaciones. Se trata del propietario de esta vivienda. Buscaron al señor que se lo dejó encargado, pero no estaba en su domicilio. En otro lugar habían desmontado el rastreo satelital instalado desde fábrica. Se me llevaron $1.500 en efectivo que tenía, se me llevaron el acto y papeles de la empresa que tenía en un maletín. Y bueno, el carro, gracias a Dios, no pasó nada. Rompen la chapa del vehículo, abren el vehículo y se lo llevan inmediatamente. Asimismo, este carro dañaron el switch. Con la vella dañaron el switch y lo pudieron encender. Esto no les dura a ellos menos de un minuto. Según el Ministerio de Gobierno, en enero de este año se registraron 487 robos de carros en Guayaquil. En esa misma ciudad en febrero la cifra bajó a 464, marzo con la emergencia sanitaria a 251 y abril con la pandemia en sus picos más altos. Solo hubo 24 robos de carros denunciados y la de mayo aún no es proporcionada por esta cartera de Estado, mientras que este ciudadano asegura que por ahora buscará un lugar seguro y así no ser otra vez víctima de lo que se presume es una banda delictiva que está operando en el sur de la urbe porteña, informó Charlie Pisa. Ahora les contamos que 2 hombres fueron asesinados en el interior de un vehículo en el cantón Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. La Policía Nacional presume que el móvil de los crímenes sería una venganza. Hasta la morgue del cantón Ventanas fueron llevados los cuerpos de 2 hombres de 26 y 32 años que habían sido acribillados dentro de esta camioneta blanca en la vía al recinto Los Cañales, zona rural del cantón Pueblo Viejo. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, los cuerpos ya eran velados en una propiedad privada. Al principio no querían que se lleven los cadáveres. Ingresó la Policía Nacional, se activaron otras unidades de inteligencia, otras unidades del eje preventivo y se logró sacar a los cadáveres. Los cadáveres fueron trasladados inmediatamente a la morgue. La policía ya está investigando el caso, pero hasta el momento maneja la hipótesis de que se trató de una venganza, pues según las evidencias halladas en el sitio, los esperaron ahí bastante tiempo. Inclusive se encontró bebidas de agua, se encontró atunes, o sea, ellos estaban esperando que salgan estos ciudadanos. Dentro de la investigación, la policía tiene un testigo presencial del hecho, quien resultó herido en la balacera. Él debe saber quiénes fueron los que dispararon, con qué tipo de armas. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. En nuestro segmento Pruebas de Vida conoceremos la historia de una adulta mayor de 92 años que venció al COVID-19. Taxistas son sometidos a pruebas rápidas de COVID-19 por parte de la Gobernación del Guayas. A pruebas rápidas de COVID-19 por parte de la Gobernación del Guayas. Retienen 15 motos y 5 carros por irrespetar la restricción de circulación vehicular en Milagro, provincia del Guayas. batalla. 22:30. Gracias por continuar con nosotros ya en su segmento Pruebas de Vida. Montserrat Moreira es una adulta mayor de 92 años de edad que se recupera satisfactoriamente del COVID-19. Ella tuvo complicaciones en uno de sus pulmones. Conozcamos a continuación su historia. Montserrat Moreira pensó que la dificultad para respirar que sintió obedecía a un problema cardíaco que padece. Sin embargo, tras consultarle a su médico, se hizo una radiografía. Y con eso me voy al doctor. Mi nieta me recomendó a ese geriatra y él vio que yo tenía la enfermedad. Mi pulmón tenía 10 coágulos de sangre, tapado. Yo no podía respirar. Asimismo, uno de sus hijos cayó gravemente enfermo. Entonces se tomó la decisión de quedarse en casa y que de ahí iban a salir victoriosos. Escuchaba cómo la gente muere y que ni los familiares saben. Y yo lo quise, si estamos con remedio, doctor, le digo, porque el médico estaba con nosotros. Yo teníamos remedio, abundante remedio, porque mis nietos y amistades, todos nos ayudaban.
buscó consuelo en la parte bíblica para que la desesperación no se apodere de ella. Me desesperaba así y él me decía, mamá, tranquila, me decía, mijo, no se ponga nerviosa. No era nerviosa, sino que yo sentía ya ahogarme. Y así también mi hijo igual. Esto es terrible, terrible. Dios bendiga al mundo entero. Y pide que cada persona ponga de su parte para evitar un nuevo brote, que se cuiden unos a otros mientras todo esto pasa. Y el mundo entero, pedir por el mundo entero, no solo por su familia. Así es. Informó Adriana Peralta. Cuenta con Cristo. Y ponemos a disposición nuestro número de WhatsApp 096-958-5650 para que usted pueda participar en este segmento y continuar compartiendo historias de esperanza. Un fuerte abrazo y Charlie tiene más información. Te lo pido, y cuando las cosas no vayan bien. Muchas gracias, Adriana. Y así es, 2.000 pruebas rápidas de COVID-19 son realizadas a los integrantes de la Unión de Taxistas Amarillos del Guayas por parte de la Gobernación. Se informó que a los primeros conductores que se les realizó el examen dieron negativo para este virus. Se realizarán 150 pruebas diarias hasta llegar a las 2.000 en el Parque Samanes, norte del puerto principal. La mañana del jueves, de todos los conductores de taxis amarillos, solo uno dio positivo para COVID-19. La noticia es vista con optimismo por el dirigente George Mera. Todos los exámenes que se han hecho han salido negativos. Esa es la garantía que nosotros le vamos a brindar al ciudadano, que el compañero taxista no ha sido infectado por el COVID-19. La realización de las pruebas rápidas fue presidida por el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte. Señaló que han sido donadas y que llegarán también a otros gremios que se encuentran expuestos al contagio. Son ellos quienes han estado en contacto con la ciudadanía y es nuestro trabajo, nuestra obligación desde la gobernación de la provincia de Guayas, desde el gobierno nacional, protegerlos, que van a poderse beneficiar para poder monitorear su salud. Eso es importante. Otra de las formas de protegerse del virus es colocando mamparas en las cabinas, aunque esto les representa más gastos justo ahora en época de crisis. ¿Cuánto invirtió en la mampara? Esta mampara a mí me costó casi $70. Sí nos ayuda porque ya el contacto del usuario pues ya no lo tenemos directo a uno porque ya tenemos la protección en la parte de atrás. El gobernador indicó que están buscando la manera de ayudarlos. Con Ban Ecuador y con la CFN hemos mantenido varias reuniones con el presidente de la Fuerza Amarilla para precisamente otorgar créditos en el caso que así lo requieren. Según George Mera, al menos 200 integrantes del gremio amarillo en Guayas han fallecido en lo que va de la pandemia. Informó Jorge Salazar. La Intendencia de Policía realizó un operativo para verificar el cumplimiento de medidas de bioseguridad y aforo en establecimientos durante el semáforo en amarillo, esto en Quito. La acción de control se realizó en el sector de la Mariscal. Que el semáforo está en amarillo y la nueva normalidad obliga a seguir estrictas medidas de bioseguridad. Los restaurantes, cafeterías y otros locales de comidas pueden atender al público, pero manteniendo los protocolos de distanciamiento. Así las autoridades llegaron hasta la Plaza Foch en el sector de la Mariscal, donde los clientes ocupaban las mesas de forma ordenada y con la serenidad de compartir en público, pero de forma diferente. Me siento tan contento en poder salir un ratito afuera, porque yo soy jubilado y sentarme un ratito afuera, tomarme un cafecito, está muy bien. La cafetería era una de las pocas que abrieron sus puertas al público en la Mariscal, uno de los puntos de mayor movimiento de la capital, conocida como la zona rosa. La afluencia de personas era mínima y pocos los negocios que estaban atendiendo. Quienes llegaron a degustar de una taza de café respiraban felicidad, eso sí, con precaución. Ahí vamos, ¿no? Pero hay que cuidarse mucho, obviamente. Era mediodía y las puertas de la mayoría de los negocios permanecían cerradas, según la intendenta de policía de Pichincha. Un buen número de locales prefieren seguir trabajando con el servicio a domicilio. Y entregas para llevar porque ha sido beneficioso para ellos, así precautelan también la salud de los ciudadanos. Un negocio de parrilladas también abrió las puertas al público. Aquí en la entrada un guardia de seguridad es el encargado de tomar la temperatura y desinfectar al cliente. En el interior las mesas están señaladas, al igual que el piso.
para guardar el distanciamiento. Es un buen procedimiento de salud, ya pueden empezar a funcionar. Aquí en una mesa solo pueden estar 2 personas y en forma diagonal. Si llegan más integrantes de una misma familia, tendrán que sentarse en mesas separadas. No hay otra opción. Nuestro aforo anterior, antes de la pandemia, era de 180 personas. Ahora solamente pueden estar 30 personas. Reglas de la nueva normalidad en amarillo para seguir en esta transitada vía de emergencia sanitaria en busca del semáforo verde. En Quito informó Iván Casamen. A Guayaquil llegó el primer vuelo internacional procedente de Estados Unidos tras la reanudación de las operaciones en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. La primera aerolínea en viajar hasta nuestro país es Spirit Airlines y de acuerdo al gerente general de Taxa, aproximadamente 11 vuelos comerciales llegarán semanalmente a la urbe porteña. Ecuador recibió su primer vuelo internacional después de 2 meses y medio del cierre de fronteras y aeropuertos dispuesto por el gobierno nacional ante el COVID-19. En Guayaquil arribaron 127 ecuatorianos procedentes de Fort Lauderdale, en Estados Unidos. El gerente general de Taxa especificó la agenda para el mes de junio. 11 vuelos comerciales tenemos ya confirmados semanalmente durante todo el mes de junio. Quienes arriben deberán presentar una prueba PCR para confirmar o descartar un contagio por COVID-19. O a su vez, si no traen este examen, en la terminal aeroportuaria se les realizará una prueba rápida. Todo aquel que pise suelo ecuatoriano debe cumplir un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días. Más o menos esperamos que los aviones vengan con un 80% de ocupación por el poco tiempo que han tenido las compañías de comercializar los pasajes. En los próximos días esperamos que el porcentaje de ocupación de las aerolíneas vaya mejorando. Los familiares de los pasajeros pueden esperar en unas carpas instaladas en los exteriores del aeropuerto para evitar aglomeraciones. El proceso no fue muy largo, todo estaba bien. Y ahora cumplir con el aislamiento. Claro, pero por lo menos ya estaría en mi hogar. Yo ya tenía hecho la prueba, entonces nos metieron por otra fila. Y todo fue rápido realmente. Los vuelos nacionales se abrirán desde el próximo 15 de junio, informó Adriana Peralta. Vamos a cambiar de tema para contarles que la Asamblea Nacional aprobó la Ley contra el Consumo y Microtráfico de Drogas. La norma otorga más autoridad a los municipios para el control. Acogiendo gran parte de las observaciones de los legisladores y un informe de minoría, logró aprobarse la Ley contra el Consumo y Microtráfico de Drogas. La norma mantiene la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en planes de prevención, disuasión, vigilancia y control, pero no establece un determinado rubro destinado a este fin. Algunos han considerado que violaría la autonomía financiera de los municipios y eso no constaba tampoco ya en el informe para segundo debate. Además señala que fuera de los centros educativos se instalarán cámaras de seguridad vinculados al sistema EQ 911, pero esto dependerá de los recursos de cada cantón e institución. Abriendo la puerta que en base a los recursos se pueda avanzar en esto. También se descartó una reforma a la ley de comunicación para que viabilice que los medios de comunicación destinen un porcentaje de su programación diaria para difundir contenidos de campaña contra el consumo de drogas. Por separado se votaron 3 artículos que fueron muy criticados. Uno de ellos, el 17, que hace referencia a la prohibición del consumo en el espacio público. Este deberá ser controlado por cada municipio y para esto, los agentes metropolitanos tendrán la potestad de apreender a cualquier persona que trafique y se hallade en delito flagrante. En ninguna parte de este artículo se criminaliza el consumo porque eso lo prohíbe la Constitución. Es tan sencillo lo que aquí se propone que así como un municipio puede decir en este parque no se puede consumir alcohol, también puede decir en este parque no se puede consumir droga. La ley contra el consumo de drogas, para que sea enviada al registro oficial, deberá primero pasar por el veto del Ejecutivo y para esto existe un plazo de 30 días, informó Carolina Basante. Con esta información internacional finalizamos la emisión estelar. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.